tardes. Creo que podemos comenzar ya la sesión de hoy con Lidia Cañas, que amablemente ha venido hoy a hablarnos también precisamente en torno a Gramsci y periodismo y este tipo de aspectos. Como suele ser habitual, en esta primera parte se hace una especie de resumen de lo que se dio anteriormente, también se sirve de acicate para poder plantear algunas cuestiones. Recuerdo que quien estuvo la vez pasada fue Maite Larrauri, también presentando un libro suyo en torno a la obra precisamente de Gramsci. Algunas cosas que ya sabíamos, pues, este carácter, se puede decir, roto, etcétera, de la propia obra de Gramsci, luego también suponía un difícil acercamiento en ocasiones, y de ahí, digamos, la postura que la propia Maite adopta al respecto, como ya indicaba, es una postura automática, maquínica, de pensamiento, ¿no? Planteando en ese sentido, más que una especie de exégesis sobre la obra de Gramsci, una suerte de manual de uso que nos permite en cualquier caso escoger aquel tipo de, no solamente de textos, sino también de referencias que puedan servirnos para una reflexión actual, ¿no? Bien teniendo en cuenta que al mismo tiempo la obra fundamental de Gramsci, a la que ya se refirió, ni más ni menos que Los cuadernos de la cárcel, tienen muchos elementos de la propia historia italiana, de literatura, etcétera, que no solamente dificultan la lectura, sino que también en ese sentido nos permiten, pueden suponer una cierta pérdida respecto a aspectos de aquí y ahora. Maite partía de una suposición que también ha servido para esos cursos sobre filosofía para principiantes y demás, ¿no? Entender que los filósofos, especialmente en sus inicios, no tienen, por así decirlo, un plan definido, en el sentido estricto, ¿no? Cuyo desarrollo, a fin de cuentas, conocería la propia historia de la filosofía, sino más bien, al principio, lo que ante todo tienen son delimitaciones, ¿no? Delimitaciones que indican qué tipo de aspectos son los que, de alguna manera, evitan o tratan de evitar en lo posible, ¿no? Y aquí ya lo planteaba, digamos, en torno a dos temáticas. Por una parte, sería la evitación básica del economicismo, y por otra, la evitación también en gran medida de la alienación. Las dos forman parte de uno de los núcleos fundamentales del marxismo vulgar, esto que se ha tratado de llamar el marxismo vulgar, la vulgata, y las consecuencias que para Gramsci, para nosotros en su lectura tienen, son bastante fructíferas. Por una parte, si nos olvidamos de la alienación, nos tendremos que olvidar necesariamente de que la toma de conciencia tiene que proceder necesariamente de ese aspecto puramente económico, que también, por otra parte, la toma de conciencia no es una cuestión de déficit, más bien, ¿no?, sino que puede ser entendida de otra forma completamente distinta, y sea entendida a través de la práctica, etcétera, etcétera, ¿no? Liberarnos del economicismo, tan arraigado, por otra parte, en todas nuestras costumbres, ¿no? Pensar que en última instancia, dicho aquí con todo sentido, siempre hay una explicación económica de cualquier tipo de acontecimiento, nos permite en este sentido, digamos, también plantear un tipo de interpretación que subraye otro tipo de aspectos políticos, por ejemplo, etcétera, que no sean exclusivamente los económicos. También, en relación con el anterior, lo que nos permitiría es entender que las conciencias, las tomas de conciencia, la politización y demás, no tienen por qué pasar necesariamente por los filtros obligatorios de la clase y lucha de clase, sino que pueden, digamos, alterar este tipo de determinismos necesarios y demás, ¿no? Esto es, que es posible, como tal, plantear un tipo de posicionamiento y de posiciones de lo político que no sean un mero calco de lo que la lucha de clases o los modelos típicamente economicistas nos podrían indicar al respecto, ¿no? En definitiva, por ello, digamos, este Gramsci ya inicial lo que nos está haciendo entender es que existen otros niveles de análisis que no son ni exclusivamente económico ni exclusivamente moral, en términos, por ejemplo, de la falsa conciencia, toma de conciencia, y que, de cierta forma, no es que inauguran, pero sí al menos, de nuevo, recalcan un territorio que es el territorio de lo político, en sentido estricto, ¿no? No es exclusivo de Gramsci, ni mucho menos. De hecho, Maite también ha recordado, por ejemplo, a Rosa Luxemburgo, que ha llegado a conclusiones relativamente parecidas cuando se pregunta por el tema de la voluntad política. Pero en cualquier caso, en Gramsci, esta idea de este nuevo territorio, específico de lo político, nos plantea, a su vez, digamos, otra serie de cuestiones que precisamente tratará de resolver en los cuadernos de la cárcel y otros, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, importante para lo que nos recordaba Maite, es el tema de la subjetividad, ¿no?
La subjetividad no puede ser entendida simplemente como un engaño, por tanto tampoco podemos concebir en ese sentido la idea misma de la ideología como una especie de velo, etc., sino que más bien hay que concebir la subjetividad de otra forma distinta. No es una revelación, no es una subconsciencia, sino hay que entender la subjetividad también en términos, por así decirlo, de capas, de estratos, de estratificación. El recurso fundamental, por tanto, para llegar a entender esta idea de la subjetividad tiene que ver ante todo con la práctica, que es uno de los aspectos que más subrayó intensamente Maite Larrauri, ¿no? No existe una subjetividad en sí, sea obrera o sea de cualquier tipo, sino que existen prácticas, por ejemplo, prácticas políticas, que llevan justamente a esta idea de la subjetividad. No existe sujeto, de otra manera, no preexisten sujetos sin las prácticas al respecto. Aquí también había toda una serie de términos, tampoco voy a extenderme como a catarsis, etcétera, que indican, por ejemplo, que es en la lucha, es en el proceso donde podemos encontrar este tipo de aspectos de la subjetividad. Otro de los temas, que ya nos viene estamos ya acostumbrados de cierta forma a él, es el de la hegemonía. Quizá, digamos, lo que planteaba Maite en ese sentido no es de nuevo una exégesis sobre este concepto, sino tratar de buscar, muy propio también en ella, algún tipo de correlación que pudiera existir con respecto a otros. Y de hecho subrayó precisamente el de episteme, en el sentido de que la hegemonía, igual que la episteme, lo que nos permite como tal es capturar ese espacio de lo preexistente, ese concepto, por así decirlo, que ofrece formas de visibilidad, evidencias, expectativas, juicios morales y estéticos, aquello que es lo preconstituyente de lo visible, ¿no? La hegemonía, por tanto, no es tampoco una mera ideología, un velo, etcétera, sino más bien esto que permite, en el sentido, establecer, por así decirlo, lo preexistente a partir de lo cual se puede pensar, se puede observar y demás, ¿no? Las hegemonías, igual que las epistemes, de nuevo, serían inestables, no suponen una estabilidad absoluta en términos de clase o cosas parecidas, aunque en periodos históricos relativamente largos y por tanto no pueden ser sustituidas en términos de pura voluntad de individuos, colectivos y cosas semejantes, ¿no? Son importantes también, digamos, porque las hegemonías incorporan de una forma u otra en este tipo de larga duración elementos de las subjetividades objetivas. Y esto también es importante, sobre todo si entendemos digamos, las cuestiones propias del concepto de ideología que podemos encontrar en sí. En efecto, si olvidamos esta idea de ideología como pura mentira, etc., si recortamos en la idea de hegemonía a partir precisamente de esta incorporación de lo dominado, podemos entonces encontrar que es así como las hegemonías pueden ser duraderas, no a través de la mera coerción, sino en gran medida a través del consenso, a través de la incorporación, a través, ya digo, de esa recepción de las reivindicaciones de las clases subalternas y demás, ¿no? En relación a esto, otra de las temáticas que Maite abordó, sobre todo al final, era el de la revolución pasiva, ¿no? Además insistió mucho en que era un término que le gustaba extraordinariamente. Por tanto, digamos, era cuando existe una fuerza de oposición, pero esta fuerza de oposición no es capaz de lograr una hegemonía alternativa en sentido estricto, ¿no? De ahí que a través de la revolución pasiva es posible que precisamente las hegemonías sean capaces de incorporar estos elementos de las clases subalternas, estos elementos de reivindicación y como tal, digamos, autorreproducirse a sí mismas, no simplemente con los elementos ya principales y demás, con ese núcleo principal de la hegemonía, sino con este tipo de incorporaciones, podemos decir espurias, que permite en última instancia su supervivencia, ¿no? De ahí precisamente, digamos, todo el análisis posterior que estuvo haciendo a través de Gramsci sobre el feminismo actual, ¿no? Como en ese sentido la revolución feminista, en qué sentido puede ser o no puede ser pasiva, puede también ser adoptada, cooptada, etcétera, como parte de una revolución pasiva de la hegemonía actual y demás, ¿no? Y bueno, muy brevemente, luego el debate un poco surgido en torno a esto, a las distinciones, por ejemplo, que este tipo de revoluciones pasivas pueden plantearnos en términos de inocente, culpable, etcétera, pero creo que más o menos en las ideas principales está aquí. No sé si sirve un poco también de citar. Bueno, mi perspectiva, como es... Bueno, buenas tardes, ¿no? Ante todo, y gracias por vuestra asistencia, gracias también por la invitación. Mi taller es, o mi forma de mirar, ¿no? Hace que sea
siempre mucho más, me siento mucho más inclinado, ¿no?, a mirar a Gramsci dentro del contexto de sus contemporáneos. No soy muy aficionado a hacer proyecciones, ¿no?, a proyecciones de Gramsci con esquemas de pensamiento que no son los suyos, ¿no?, que son posteriores. En este sentido, mi aproximación es conocida, ¿no?, en otras aproximaciones es la de compararlo siempre con su gran contemporáneo, ¿no?, en cierto modo, de entrada, que es más leve, ¿no? Y creo que, bueno, en esto tengo este magnífico antecedente de Max Weber, Modernización como Revolución Pasiva, ¿no?, que creo que es un texto interesante, porque permite trazar distancias respecto de Gramsci, ¿no? Mi problema fundamental es, podemos ser gramscianos realmente sin medir las distancias que nos separan de Gramsci. Gramsci es un pensador de la historia, es un pensador de la filosofía de la historia, es un pensador que tiene ante todo una aspiración, que es acuñar un concepto que llama historia integral, ¿no? Ahora, podemos ser gramscianos, podemos ser fieles al pensamiento de Gramsci, sin ser nosotros mismos pensadores que miran y que piensan desde un punto de vista histórico, sin medir las distancias que nos separan. Gramsci es también un pensador de las relaciones entre capitalismo y Estado, sin apreciar de algún modo la aventura de las relaciones entre capitalismo y Estado que han tenido lugar después de la vida de Gramsci. Estamos en condiciones de hablar de forma inmediata o de forma ingenua, ¿no?, de Gramsci. Y yo creo que no. Si no apreciamos, como él apreció en su tiempo, cuál es la relación adecuada de capitalismo y Estado en la actualidad, va a ser muy difícil que estemos en condiciones de pensar con él, ¿no? Gramsci elabora toda una serie de categorías a las que él no puede trascender, ¿no?, que hay que aplicarle a él igualmente, ¿no? Esto es una de las paradojas del pensamiento contemporáneo, uno de los pensamientos contemporáneos más revolucionarios que hay, pero que a los pensadores revolucionarios los ponemos en una trascendencia a los que no le aplicamos nunca la revolución. Esto hace que nos sigamos creyendo las cosas que dijeron Deleuze y Foucault en 1968 y no hayamos nunca introducido las distancias de que nosotros no estamos en mayo del 68, estamos en otra situación completamente diferente. Que las autoridades más revolucionarias ya lleven 80 años de vida, 60 años de vida, se parece mucho a que los guerrilleros de la FARC se mueran en su cama. Yo creo que tenemos que estar en condiciones de marcar distancias y producir, de forma irreverente quizá, producir un pensamiento crítico también de aquellas grandes figuras del pensamiento que lo han sido en su época, ¿no? En este sentido, para mí finalmente Gramsci es un programa y ante todo es un vocabulario, es una geografía conceptual, es un conjunto de conceptos que son desde luego importantísimos, ¿no? Para él, yo creo que la mirada que tiene Gramsci ante todo es la mirada de alguien que está apegado directamente a la vida histórica como una vida sin trascendencia. Creo que esto filosóficamente es muy fuerte, es muy importante. Para Gramsci solo existe la historia en acción. Y esto, dice Gramsci, es la vida misma. Esto es una filosofía que no tiene enunciados especulativos. No se puede comparar a la filosofía de Deleuze o a filosofías que tienen grandes construcciones especulativas. Gramsci es un filósofo del sentido común. Emerge del sentido común, quiere regresar al sentido común, quiere hablar el lenguaje de sus contemporáneos y quiere ser entendido por la gente sencilla.
no quiere grandes estructuras especulativas en las que los técnicos filósofos tengan... Ese no es su sentido de filósofo, ¿no? En este esquema de pensamiento es naturalmente el que yo, que soy hijo de campesinos como él, ¿no? Esto no hay que olvidarlo jamás, quiero moverme, ¿no? Y lo decisivo para mí de Gramsci no es tanto su resultado, ¿no? Sino su forma de mirar, su estructura de pensamiento. El hecho de que ha ofrecido toda una serie de categorías que tenemos que hacerlas vivir en nuestro presente. No tanto hacernos con lo que él vio con esas categorías, sino hacernos con la forma de mirar que se obtiene desde esas categorías, ¿no? Hegemonía, civilización, filosofía práctica, historia integral, Estado, revolución pasiva, clases. Todo esto es un vocabulario estructural, ¿no? Que permite ordenar nuestras propias percepciones, ¿no? En este sentido yo deseo partir del concepto que me parece fundamental y naturalmente que me permite organizar, ¿no?, una comparación permanente con Weber, de historia integral. Creo que ese es el concepto básico sobre el que se articula todo su pensamiento. Para mí es importante esto porque de esta forma nos separamos de algo que en el fondo es una moda actual, pero que no era una moda en tiempos de Gramsci, que es el problema de los estudios culturales, ¿no? El hecho de que toda la gran academia mundial, fundamentalmente desde el punto de vista americano, ha usado a Gramsci como el gran portador de los estudios culturales. No, Gramsci no es un pensador de los estudios culturales, por mucho que ponga de manifiesto la relevancia de la cultura. Gramsci estudia la cultura dentro de su concepto de historia integral, ¿no? ¿Y por qué es tan importante el concepto de historia integral? Fundamentalmente porque es el concepto de historia que tenemos necesidad de acoger si queremos dar cuenta del fenómeno que a Gramsci le interesa, que es el Estado integral. Solo porque tenemos una historia integral estamos en condiciones de entender qué significa el Estado integral. Y esto, dice Peter Thomas, que es posible, en mi opinión, el que ha hecho el libro más importante sobre Gramsci, en Brill, ¿no?, The Gramscian Moment. Estamos hablando de una imitación, ¿no?, de Machiavellian Moment, de una imitación del Weberian Moment, ¿no?, de Gramscian Moment. Dice que es literalmente la verdadera novedad en la teoría del Estado de Gramsci. Historia integral, Estado integral. La noción de integral no es azarosa y quiere desviarse de una noción de una teoría social y de una noción del marxismo que Lucas pone en movimiento a partir de Historia consciente de clase, que es la cuestión de la totalidad. Frente a la noción de totalidad de Lucas, y que está íntimamente relacionada con una reivindicación del materialismo histórico, con una teoría social, ¿no?, que en el fondo es la que va a permitir que el Partido Comunista sea infalible, sea una estructura científica en movimiento. Gramsci olvida toda la teoría de la totalidad social, que no está garantizada por ninguna teoría del materialismo histórico, no está garantizada por una relación de infraestructura, superestructura, no está garantizada en realidad por nada, y asume la noción de integral. Creo que esta mutua necesidad o esta mutua correspondencia de historia integral, Estado integral, naturalmente que también juega de forma muy intensa, como se ha dicho antes, citando la conferencia de Maite, en la crítica del economicismo. El Estado integral aspira a arruinar toda la mirada de la determinación exclusiva de la superestructura por la estructura, el materialismo vulgar o el materialismo clásico.
Pero atención, porque aquí hay elementos muy importantes que tenemos que tener en cuenta si queremos llegar a comprender realmente lo que significa la superación del economicismo por parte de Gramsci, ¿no? Respecto de la historia integral, Gramsci ha dicho de forma clara que para alcanzarla no basta con la historia ético-política. Este punto es importante. Historia integral es algo que va más allá de la historia ético-política. Y en este sentido, también Gramsci quiere asumir que él es un materialista, no es Croce, para entenderlo. Ahora, ¿qué necesita la historia ético-política para devenir historia integral? Es algo más complicado de lo que parece, porque no solo es añadir la historia cultural a la historia ético-política, ni es solo añadir la dimensión económica. Es la articulación de esos cuatro elementos lo que, a mi modo de ver, concierne de manera fundamental a la historia integral. Por eso pudo decir Gramsci que la filosofía de la praxis, que es la suya, no la especulación, no la metafísica, no, la filosofía de la praxis, juzga la reducción de la historia a la historia ético-política como impropia y arbitraria, pero no la excluye. Entonces, la historia integral no se puede reducir a historia ético-política. Esa reducción sería arbitraria, sería antifilosófica, pero no la excluye. Ni se reduce a ella, ni la excluye. Lo que tenemos que ver es, efectivamente, que necesita más la historia integral, la historia ético-política para hacerse historia integral, ¿no? Así que la mirada, la noción de integral aquí, yo creo, humildemente, que ofrece elementos para, en el fondo, no caer en reduccionismo alguno. Gramsci lo que no quiere con la noción de integral es caer en un reduccionismo ni culturalista, ni economicista, ni ético-político. Esta superación, en cierto modo, requiere, claro, una comprensión de una teoría social, pero de una teoría social que no es sistemática, que no tiene totalidad. En esto se parece a Weber, en el sentido de que la relación de la cultura, la relación de la economía, la relación de la ética, la relación con la política, no se deriva de un sistema previo, ni una diferencia de esferas de acción, cada una de las cuales tiene su lógica y, como veremos, la hegemonía es estar en condiciones de ordenar. En cierto modo, podríamos decir que también Gramsci quiere ir más allá de Weber, en el sentido de que Weber cree que las esferas de acción van cada una por su lado, no tiene ninguna lógica que las vincule, mientras que Gramsci cree que efectivamente eso se puede superar mediante la teoría de la hegemonía. Resumo, por lo tanto, este primer punto: ni historia cultural, ni historia económica, ni historia ético-política, sino ver la manera en que esto se ordena desde un punto de vista integral. Podemos decir así que cuando Gramsci habla de estado integral o de historia integral, está reconstruyendo lo que podemos llamar un dispositivo teórico de observación, ¿no? Desde este punto de vista se parece a la episteme, ciertamente, ¿no? Es un dispositivo teórico de observación, claro, con importantes diferencias respecto de la episteme, en la medida en que tiene como aspiración fundamental este dispositivo no la autorrepetición, ¿no? Sino estar en condiciones de identificar lo variable de la historia, lo abierto de la historia, no su propia autoafirmación. Pues bien, este estado integral, esta historia integral, este dispositivo de observación, es lo que logra el Estado burgués en su triunfo histórico cuando fue capaz de realizar una revolución activa. Este punto es
es muy importante. Lo que logra la época burguesa, lo que logra la sociedad burguesa es hacer este Estado integral y por lo tanto estar en condiciones de ofrecerse a sí misma una manera de observar la historia integral. Es lo que sucede en la Revolución Activa, que tiene como arquetipo fundamental la Revolución Francesa o también la Revolución Americana. Es la gran revolución activa que en el fondo es lo que permite que la clase burguesa alcance esa integralidad de la que aquí estamos hablando. Y ofreció de este modo el ejemplo exitoso más importante de hegemonía. La problemática de la hegemonía no es una teoría abstracta, es la manera en que comprendemos lo que hace la burguesía, en la medida en que analizamos su historia. Esta es la cuestión. ¿Por qué hace esto? ¿No? Y esta es la primera fundamentación de mi tesis, de que Gramsci no es un pensador populista, es un pensador republicano, es posiblemente el pensador más profundamente republicano que ha dado la política del siglo XX. Y es un pensador republicano porque en todo caso esa integridad, esa dimensión integral, en el fondo es una teoría específica de la tesis republicana básica, que es sociedad civil sive república, societas civilis sive república. Esta tesis, que es la tesis del republicanismo, que es una tesis naturalmente clásica, viene de Cicerón, pero que atraviesa toda la historia del republicanismo, Gramsci la analiza como específicamente lo que sucede en la Revolución Francesa, es una revolución republicana, y al estudiar el problema de la hegemonía, su aspiración fundamental es estar en condiciones de generar una nueva formación republicana, una nueva estructura republicana. Por eso yo no soy de los que creen que en el fondo, haciendo un poco de cesión a la censura, Gramsci analiza la problemática de la hegemonía para que los censores no puedan leer Dictadura del proletariado. No. Dictadura del proletariado no aparece en Gramsci porque no cree en la dictadura del proletariado como el modelo leninista ha ofrecido. Y no cree en la dictadura del proletariado porque el problema de la dictadura del proletariado, tal y como la organiza Lenin, en cierto modo, no tiene que ver, no está basado en la estructura de hegemonía que se deriva de la Revolución Francesa. Es un Estado feudal que no ha pasado por el proceso de Revolución Francesa y que, naturalmente, es una revolución de movimiento, es una guerra de movimiento fácilmente triunfante, ¿no? Porque no hay sociedad civil. Lo que sucede con la forma en que se produce la revolución burguesa triunfante en Europa, también en Estados Unidos, pero de una manera quizá diferente, es que hay un juego de sociedad civil y de sociedad política, societas civiles, ciberrepública, muy específico, muy específico. ¿En qué sentido específico? Esta es la cuestión. Lo que tenemos ahora es que desentrañar la estructura de la revolución activa. Porque si no entendemos esto, si no entendemos la estructura de la revolución activa, no entendemos la estructura de la revolución pasiva, que es completamente diferente. Bueno, por decirlo de una manera menos enfática, que es diferente. Es diferente, veremos luego en qué medida es diferente, ¿no? Y una vez que veamos cómo la revolución pasiva es diferente, la conclusión que se deriva para cualquier presente es que Gramsci estaba pensando en imitar no la revolución pasiva, sino en imitar la revolución activa. Y si algo nos dice Gramsci en el presente es que puede significar una revolución activa hoy, no una revolución pasiva. Y lo que yo creo es que todas las situaciones que se han dado de Gramsci, desde eurocomunismo y Estado de Carrillo en adelante, no hacen sino imitar la revolución pasiva. Y esto lo vio muy bien el viejo K. Smith cuando en su último libro, en su último escrito, que es un escrito de reseña del libro de
Carrillo, en Leviatán, en la famosa revista Leviatán, nos viene diciendo que aquí no tenemos más que la vieja teoría política comunista de asalto al Estado. Pero eso, el asalto al Estado, es propio de la revolución pasiva, no es propio de una revolución activa, como luego veremos. ¿En qué consiste realmente esta relación específica entre la sociedad civil y la sociedad política que produce la revolución burguesa, francesa fundamentalmente? Recordaos que revolución pasiva es algo que toma Gramsci de Cuoco, que es un revolucionario napolitano que fracasa, ¿no? Estamos por lo tanto, que revolución pasiva significa una identificación de allí donde ha fracasado la revolución activa, pero significa también otra cosa, como luego veremos. La clave fundamental es que es la sociedad civil, en sociedad civil es la sociedad civil la que sostiene el Estado en la revolución activa. Es la sociedad civil la que incorpora en su propio telos, en su propia finalidad, la producción de un Estado, pero con la aspiración de no confundirse con él. Este punto es decisivo y fundamental. Los portadores en Estados Unidos, como en Inglaterra, de la sociedad civil, quieren fundar un Estado, pero al mismo tiempo quieren mantener un principio diferente del Estado, que es el principio propio de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque es ella como sociedad civil la que se encarga, esto es algo que coincide con Foucault, pero con una serie de enormes diferencias respecto de Foucault, es ella la que se encarga de la disciplina. Y por eso se encarga de aquella forma de operar que no necesita coacción. La disciplina, en el sentido específico que se ha desplegado en la sociedad burguesa, es algo que realiza la propia sociedad burguesa, es algo que realiza la propia sociedad civil, desde el movimiento mismo de su sentido de la libertad. No es una cosa coactivamente impuesta por parte del Estado, surge de la estructura comunitaria. Y por eso la sociedad civil europea procede directamente de los países reformados. Donde no hay países reformados no existe sociedad civil, porque no existe la autoorganización de la sociedad a través de la propia disciplina que ella se impone. Ahora, esto es el logro de la sociedad civil, fue la disciplina de la que se encargaba la sociedad civil sobre todo, pero que era convergente con aquello que esperaba el propio Estado en tanto dispositivo de la ley. La disciplina realiza voluntariamente aquello que la ley en el fondo obliga. Por eso podemos decir que el fenómeno fundamental de la disciplina, tal y como se ve de forma paradigmática en Kant, es que yo libremente realizo lo que la ley me pide coactivamente. Esta posibilidad de que yo libremente realizo de motu propio aquello que la ley al que no está bien disciplinado le impone coactivamente es la síntesis de dimensión de consentimiento y de coacción que constituye la hegemonía. ¿Y esto por qué se hace? ¿Cómo se logra? Evidentemente, se logra porque la sociedad civil está en condiciones de disponer de todo un aparato cultural y en último extremo, yo digo que religioso, porque esta es la reforma, un aparato cultural religioso que está en condiciones de interpretar la dimensión económica del trabajo, Weber, y que desde ahí está en condiciones de generar un ethos, una ética social orgánica, que diría Max Weber, de la cual se deriva el reconocimiento de la ley como expresión universal de igualdad, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo aquí como la cultura religiosa, impone una interpretación de la vida económica, ethos del trabajo,
impone una dimensión ética, en la que el trabajo se constituye en un deber, y a partir de ahí impone una igualdad básica, que no trabaje que no coma, etcétera, etcétera, que se traduce en ley. Y esto se hace, dice en el fondo, esto lo hace la sociedad burguesa porque tiene algo que está en condiciones de traducir el ámbito de la cultura, el ámbito del trabajo, el ámbito del ethos, el ámbito de la política, de traducir esas 4 zonas de la vida social y hacerlas unitarias, que es la filosofía. La filosofía, los filósofos que preparan la revolución burguesa son figuras, dice Gramsci, son figuras democráticas que mantuvieron una activa relación de ciencia y vida. Ciencia y vida. Organización de esa vida social, elevada a concepto, ciencia y vida. Y esto, dice Gramsci en cuaderno 10, segundo parágrafo 44, y esto en una continua autocrítica. Esto es, que esos 4 elementos no establecen una traducción cosificada, una traducción esclerotizada, sino en una continua autocrítica. Esto es, la disciplina continuamente se autocritica en la medida en que es relevante para el trabajo se autocritica en la medida en que es relevante para él la obtención de confort, esto es, la obtención de la liberación de las necesidades, la liberación de las necesidades se está continuamente reidentificando para la producción de una igualdad, y la igualdad se está codificando en términos de ley, en términos de Estado. Si ahora nos abstraemos un poco de este hecho que sucede en la revolución burguesa propia, nos damos cuenta que identificamos un doble eje. Por un lado, está un conjunto de superestructuras que están relacionadas con una estructura económica. O sea, tenemos aquí algo que el marxismo teoriza, pero que lo teoriza falsamente. ¿Por qué? Este es el punto, a mi modo de ver, básico y fundamental, en el que tenemos que insistir. Porque la estructura económica, dice Gramsci, es lo contradictorio en sí mismo. Esto es un enunciado, que la estructura económica es lo contradictorio en sí mismo. Esto es un enunciado que procede, obviamente, de Hegel. Y Gramsci, en este sentido, es un gran hegeliano. Nos guste o no nos guste, es un gran hegeliano. La estructura económica es lo contradictorio en sí mismo. ¿Qué significa esto? Significa que no tiene una única interpretación. No puede interpretarse de un modo unívoco. Y esto Hegel lo expone de un modo extraordinariamente fecundo cuando dice, por una parte nos libera, por otra parte nos esclaviza, por una parte nos enriquece, por una parte nos empobrece, por una parte domina la naturaleza, por otra parte nos domina la máquina. Es un conjunto de tensiones contradictorias. Y por eso, porque no puede tener una interpretación que derive de sí misma, tiene que ser interpretada de tal manera que permita la política. Con esto vemos de manera completamente central por qué Gramsci es importante en una época dominada por el neoliberalismo. Porque lo que quiere imponer el neoliberalismo es que la vida económica tiene solo una interpretación, nada de que tenga estructura contradictoria. Tiene una interpretación, esa interpretación está clara, está definida, es la interpretación de la gobernanza, es la interpretación del homo economicus, y por lo tanto no requiere interpretación política, no necesita de una interpretación política. Al contrario, lo que necesita es que nos adaptemos a ella, eliminando todas las estructuras de politicidad, eliminando toda la estructura política. Pero, este es el punto, lo que permite conceder una interpretación de las contradicciones de la economía, de lo contradictorio de la economía, no es la política.
Esto es una traducción inmediata que no funciona. Lo que permite, lo que requiere la economía en su estructura contradictoria es una traducción a la ética, a lo que Hegel llamaba la eticidad. Y sin esa traducción, la política no funciona. No podemos interpretar la economía de modo inmediatamente político. No, así no funciona nada. Necesitamos interpretar las contradicciones de la economía de tal modo que produzca una noción de eticidad. Pero para eso necesitamos un principio cultural nuevo. Sin principio cultural nuevo, esas interpretaciones no se deciden, no se establecen, y por lo tanto no se puede fundar un discurso de eticidad. ¿Esto qué significa realmente? Significa, esto requiere conocer a Hegel, porque si no conoces a Hegel esto no lo entiendes. Esto no requiere ser comparado no requiere ser comparado con Bataille, ni con Deleuze, ni con Foucault. No, esto requiere comprender a Hegel, que es lo que estudió Gramsci. Y esto significa que aquello que es la estructura de la economía, está en condiciones de ser interpretado como estado de necesidad, como lo necesario, lo necesario. Y esto obliga a dar a la economía un contexto cultural, porque necesario es necesario para algo culturalmente connotado. Y solo si llegamos a identificar la economía como el estado de las necesidades, estaremos en condiciones de enfocar eso que es necesario para producirlo, desde un punto de vista de eticidad, de deber. Esto es, para lograr que eso que hemos interpretado como lo necesario esté en condiciones de ser producido por la libertad. Esta es la cuestión. La traducción de lo necesario a libertad. Esto es una traducción cultural de lo económico a lo ético. Y solo si convencemos a la sociedad civil en su totalidad de que la economía es la estructura productiva que nos permite identificar en cada momento histórico lo necesario y enfocarlo, producirlo, fomentarlo como una exigencia social de la eticidad completa de toda la sociedad, entonces estaremos en condiciones de producir una fuerza política que dirija la economía en ese sentido. Por lo tanto, sin la mediación cultural que traduce el sistema productivo en aquello que es necesario producir, no estamos en condiciones de alcanzar un proyecto de liberarnos de eso que es necesario producir, de producirlo realmente y liberarnos de esto como un deber. Como un deber en el que participamos los comunes, lo común, como un deber que nos obliga, en tanto que estructura de eticidad compartida, a generar energías políticas para realizarlo. Esto significa que sin una interpretación del trabajo o una interpretación del capitalismo como estructura que produce aquello que es necesario producir, no estaremos en condiciones de tener una teoría de la libertad. Esto es, no estaremos en condiciones de producir de tal modo que nos liberemos de esas necesidades. Y por lo tanto no estaremos en condiciones de ofrecerle a la política un objetivo. Esto es lo que logra la sociedad civil clásica. Esto es lo que logra la clase burguesa. Interpretar que el trabajo está en condiciones de, por una parte, atender todas las necesidades humanas, y lo que es más importante, está en condiciones de ser asumido como deber de libertad, ¿no? Locke, Fichte. ¿Qué es la libertad humana? La libertad de trabajar. ¿Para qué? Para producir lo necesario. ¿Para qué? Para liberarnos de esto. Para liberarnos de la necesidad. Esto es lo que produce la sociedad burguesa como una ideología que implica un principio civilizatorio. Esto es, que implica introducir el trabajo dentro de un esquema de concepción del mundo. Y esto, dice Gramsci,
Esto es lo que genera la hegemonía propiamente dicha. Una traducción ética de la infraestructura económica que debe registrar sus contradicciones y superarlas en una estructura de libertad. Y esto es lo que hace el grupo dirigente en el decisivo corazón de la actividad económica. Esto es una cita de Gramsci. Tiene que ser económica, tiene que ser material, pero es lo que hace el grupo dirigente en el decisivo corazón de la actividad económica. Por lo tanto, el ámbito económico no es una esfera autónoma. En el fondo, Weber tampoco cree que lo sea, jamás, ¿no? La esfera económica es una abstracción. Lo económico no tiene por sí mismo un concepto y por lo tanto, y este es el punto, la esfera de las relaciones económicas no puede quedar separada de la esfera de las relaciones políticas. Esto designa una situación, es una cita, una situación que no corresponde al Estado liberal. Desde este punto de vista, Gramsci supera el Estado liberal, supera toda la macroconcepción liberal, pero supera esta concepción liberal porque la clase burguesa no fue liberal cuando ganó su propia revolución. Fue una clase que estuvo en condiciones de descubrir las relaciones políticas mismas que estaban en el seno de lo económico. Ahora, fijaos, el hecho de que lo económico requiera, exija una interpretación, es lo que determina, lo que permite que albergue un potencial de lucha de clases. Entonces, de que una de sus interpretaciones de las contradicciones sea la lucha de clases. La consecuencia es que no hay homo económico, sino homo ético-político o homo cultural ético-político que interpreta de forma variable la infraestructura económica, pues ésta posee una naturaleza antinómica, contradictoria, que no puede resolverse de una vez para siempre. Esto es lo que sabemos luego con toda la dimensión del capitalismo. Ahora, fijaos que esto tiene, si profundizamos todavía un poco más en esta dinámica, nos damos cuenta que la sociedad civil, y voy un poco deprisa porque además no he puesto reloj y no sé lo que llevo, porque la sociedad civil, que Gramsci la llama el más grande de todos los poderes, el más grande de todos los poderes, en el Estado integral, en el fondo, weberianamente fuerza a la fragmentación, a la particularidad, a la funcionalidad, podríamos decir, mientras que el Estado ya es el poder de la razón y solo funda universalidad. La sociedad civil es el momento de la fragmentación, el momento de la particularización, el momento de la diferenciación, podríamos decir, mientras que el Estado, en este sistema integral, se queda solo en la universalidad. Por eso la sociedad civil, hegelianamente, es la forma en que los seres humanos toman conciencia de los conflictos estructurales. Y por eso la hegemonía necesita de la filosofía y necesita de la gnoseología, necesita de la ciencia, para entendernos, porque tiene necesidad de conocer esos conflictos estructurales. En este sentido, la hegemonía siempre fue un hecho filosófico. La dialéctica sociedad civil-Estado es que la sociedad civil es interpelada por el Estado continuamente hace que la sociedad civil sea interpelada, y la eticidad es este momento permanentemente de recíproca interpelación. Pero el punto básico de toda la revolución activa que estamos describiendo es que la actualización de la ética como mediación a la política ya está en la sociedad civil,
y que por lo tanto la primacía del movimiento corresponde a la sociedad civil. Esto creo que es una clave que tenemos que tener en cuenta. El Estado ni puede serlo todo, entonces no hay revolución activa, ni puede ser nada, porque entonces el proceso mismo colapsa. La sociedad civil lleva la iniciativa y podemos decir que es la objetivación de los procesos, el Estado es la objetivación de sus propios procesos. Voy rápidamente a ver qué es lo que pasa con la revolución pasiva. Frente a lo que hemos dicho de la sociedad civil, como principio fundamental, la revolución pasiva es ese proceso por el cual la iniciativa pasa inmediatamente al Estado. Esta es la diferencia básica. Mientras que en la revolución activa es la sociedad civil la que demanda al Estado, en la revolución pasiva es el Estado el que toma la iniciativa. Ahora, ¿por qué toma el Estado la iniciativa? Indudablemente porque una de las interpretaciones de la contradicción económica es la lucha de clases. La revolución pasiva, frente a la revolución burguesa, la revolución pasiva ya asume la existencia de la lucha de clases. Por eso solo hay revolución pasiva a partir de 1848. Y por eso solo emerge la revolución pasiva cuando el Estado integral burgués ha conocido una crisis orgánica. Sin embargo, la crisis orgánica no es sino el preámbulo de la revolución pasiva. La crisis orgánica no es nada parecido a una crisis catastrófica, una crisis en la que ya nadie es, una crisis comunicativa, una crisis donde nadie sepa qué decir. No, la crisis orgánica es una crisis que es siempre la antesala de la revolución pasiva. De tal manera que cuando muchos dijeron que lo que estaba pasando en el 15M no era sino una crisis orgánica, en el fondo no estaban diciendo más que el Estado iba a reaccionar mediante una intensificación de la revolución pasiva. No estaban diciendo que el Estado estuviera a punto de disolverse, al contrario. En lo que realmente estaban diciendo es que el Estado iba a responder mediante una intensificación de su propia posición, de su propio dinamismo y de su propia oferta, ¿no? Esto es algo que no paramos de verlo en los días en los que estamos. La revolución pasiva sí conoce algo decisivo, que es la fractura de la sociedad civil. Se ha fracturado. ¿Se ha fracturado por qué? Porque hay dos diferentes interpretaciones de lo económico. Las contradicciones de la vida económica han producido dos formas de interpretación que generan la lucha de clases, con dos etos, o al menos con un etos, el etos que genera el proletariado, puesto que el Estado, desde este punto de vista, lo que hace es compensar la carencia de un etos propio de la sociedad burguesa, intensificando la presencia del Estado. ¿Mediante qué cosas? Mediante la burocratización y mediante el bebé. Burocratización, racionalización, una estructura que pretende por todos los medios incorporar elementos que han quedado fuera de la clase general burguesa, incorporarlos al Estado, no incorporarlos a la clase burguesa, porque la clase burguesa mantiene claramente desde ese momento su paulatino estrechamiento. No, los incorpora al Estado. De tal modo que tenemos que preguntarnos, ¿la revolución pasiva implica la destrucción de la hegemonía? No implica la destrucción de la hegemonía, pero sí que implica su variación, puesto que ahora es el Estado, con su capacidad coactiva, burocrática, racionalista, educativa, etcétera, quien toma la voz cantante, y esto siempre implica una dimensión coactiva mayor. Pero incorpora los elementos subalternos, proletarios, pequeños burgueses, a la dimensión coactiva. Esto es, a la burocracia y a los agentes del propio Estado. Por lo tanto, altera la estructura y los pesos específicos de las
de las partes de la hegemonía, disminuye la capacidad de consentimiento, canaliza la capacidad de consentimiento en el reforzamiento del propio Estado coactivo y de esta manera mantiene ciertamente su poder. Pero lo que no puede hacer, y esta es la cuestión, es recomponer el todo social. Lo que no puede hacer es recomponer a la clase burguesa comunitaria. Lo que no puede es disolver o resolver la fractura en la interpretación de la economía como lucha de clases. Eso la revolución pasiva no lo puede hacer. Por lo tanto, el Estado asume el principio, Bismarck, asume el principio mismo de la lucha de clases, comprende que es su presupuesto, comprende que es su suposición misma y está en condiciones de incorporar a las dimensiones coactivas del Estado clases subalternas para impedir que la lucha de clases se fracture en una verdadera guerra civil. Esto es lo que hace que la sociedad civil acabe siendo presionada extraordinariamente por el Estado para que le brinde esas clases subalternas, ¿no? Desclasamiento del proletariado, promoción meritocrática, toda esa serie de estructuras de racionalización que en el fondo hacen que la lucha de clases no sea imponente. Sin embargo, como la lucha de clases no está resuelta, Gramsci ve que la revolución pasiva es una revolución permanente. Esta es la paradoja, ¿no? La paradoja es que la revolución permanente no es la revolución activa. La revolución permanente es la revolución pasiva. Tiene que estar continuamente revolucionándose. ¿Y dónde nos lleva esto? Bueno, nos lleva directamente al imperialismo. El imperialismo es la última fase de la revolución pasiva. ¿Por qué? La última fase del acrecentamiento del aparato del Estado, la última fase de la funcionalización, la última fase del ejército generalizado, de una industrialización sobre la base de... Y además, la última fase de incorporar al proletariado al organismo del Estado a través de los beneficios de la economía imperial, ¿no? Mandar a las colonias, a sus funcionarios, mandar a las colonias a este tipo de estructuras que, en el fondo, Gramsci está viendo que requiere una intensificación importantísima de la cultura y que requiere una comprensión ya alterada del etos y que requiere una cosmovisión diferente, que es la que le ofreció el darwinismo social, el darwinismo de la lucha por la existencia de las naciones, la política de prestigio, de rearme, de escalada, de armamento, todos los fenómenos que Weber ha estudiado muy bien y que él, como persona razonable, dijo que es la ruina de los sistemas políticos, porque no hay ninguna economía imperial que sea eficaz, ¿no? Y esto significa que no hay ninguna economía imperial que supere la lucha de clases, al revés, aumenta todas las contradicciones, y esto ineludiblemente lleva a los fascismos, o sea, lleva a soluciones en las que, para mantener esa estructura de Estado, pero que ha fracasado en su capacidad de fusionar las clases, lleva a una crisis de autoridad que es la última manifestación de la revolución pasiva bajo la forma del imperio, de la dimensión imperial. Y esto lleva a resolver la crisis de autoridad bajo la forma de totalitarismo. Es el análisis de Gramsci, del fascismo italiano, como sabemos, no, el nazismo, no, pero en el fondo es una crisis de autoridad que no altera el principio básico de la dominación estatal, que no altera el principio básico de la funcionalización, que no toca el Estado, en cierto modo, pero que le coloca una autoridad estrictamente autoritaria, ¿no? Bueno, hasta aquí Gramsci, no tenemos más. Gramsci hace esta historia integral y dice, ¿cómo solucionamos esto? Y al final sus últimas propuestas son específicamente republicanas. Poder constituyente que esté en condiciones de resolver una crisis de autoridad de un modo popular, de un modo estructuralmente democrático, ¿no? Pero
Gramsci se nos acaba aquí. ¿Qué es lo que podemos hacer hoy respecto de Gramsci? Esto es lo que tenemos que pensar cuando nos damos cuenta de que cualquier crisis orgánica de la hegemonía burguesa, mientras no exista una interpretación de la economía diferente, una traducción de esa interpretación cultural, una traducción de esa dimensión cultural en nociones de eticidad que albergue el sentido común y que determine fuerzas políticas, mientras que no exista, por lo tanto, una oferta alternativa de hegemonía, cualquier crisis orgánica no va a tener como resultado más que un reforzamiento del principio del Estado. Por lo tanto, cualquier movimiento emancipatorio que sea una mímesis de la revolución pasiva no puede hacerse más que fortaleciendo al propio Estado. No puede hacerse más que aumentando la racionalización, aumentando la burocratización, aumentando... ¿Y esto dónde nos lleva? Esto no nos lleva a ningún sitio. Esto es lo que ya intentó claramente el comunismo en Rusia, es lo que lleva a una magnificación completa del Estado, pero que en el fondo no produce irreversibilidad, porque no produce cultura, porque no produce una cosmovisión nueva, porque no interpreta el capitalismo de otra manera, porque no interpreta el aparato productivo de otra manera, porque no está en condiciones de ver qué es aquello a lo que el aparato productivo tiene que ponerse en condiciones de producir como necesidades, y por lo tanto no genera una perspectiva de eticidad y de vinculación a este proyecto, y por lo tanto no genera fuerza política. La mímesis debe ser a la revolución activa, no a la revolución pasiva, y para eso se requiere reconstruir esa integridad, ¿no? Ahora, sabemos que el éxito de una nueva hegemonía implica una nueva definición de lo que podemos llamar un principio civilizatorio nuevo. Pero un principio civilizatorio nuevo no es sino poner el aparato productivo al servicio de necesidad. Interpretar el aparato productivo al servicio de un estado de necesidad. Y lo que tenemos que ver es que, mientras tanto, el aparato productivo ha acabado con el fordismo, y el aparato productivo no es, o tenemos que ver, si lo interpretamos así, no es separable del capitalismo financiero. Esto es, ¿qué interpretación le damos al capitalismo financiero? ¿Qué interpretación cultural podemos darle a esto? ¿Cómo podemos introducirlo dentro de una estructura de necesidad? Porque para Weber es una cosa muy sencilla, pero el capitalismo financiero de Weber no es nuestro capitalismo financiero. Para Weber es una cosa muy sencilla. El capitalismo financiero es el seguro para la época de crisis, ¿no? Como la época de crisis va a llegar, porque es una época de superproducción, una época de superproducción va a llevar a una época de bajo consumo, una época de superproducción va a llevar a paro ingente. Tenemos necesidad de una mediación, que en el fondo es muy marxista, toda la plusvalía, toda la plusvalía acumulada se acumula en capital financiero y se buscan nuevos nichos de productividad, de producción, para ir poco a poco incorporando a las masas que hayan quedado fuera del trabajo, ¿no? En estas condiciones, el capital financiero no es sino la objetivación de la plusvalía de la sociedad, ¿no?, a la que echa mano la sociedad en momento de crisis. Pero esto no tiene nada que ver con nuestro capitalismo financiero. Nuestro capitalismo financiero forma parte de una maquinaria de producción de capital, de una estructura que podemos llamar básicamente una estructura especulativa, de una estructura que impone además tasas de beneficios completamente inasequibles a las tasas de beneficios que produce el capitalismo fordista, ¿no? Y por lo tanto que muestra de una manera completamente clara que ese capitalismo financiero ya no puede ser interpretado éticamente.
no puede ser interpretado éticamente. Y no puede ser interpretado de tal manera que genere una dimensión de eticidad y por lo tanto no puede ser interpretado de tal manera que tenga en su base una fuerza política. La única opción que tiene el capitalismo financiero de mantenerse en una hegemonía es que es una contradicción. La única posibilidad que tiene el capitalismo financiero es de erosionar el Estado, pero para estar en condiciones de erosionar el Estado tiene que tener una hegemonía propia. Porque si estamos en un ámbito de revolución pasiva, el Estado es completamente necesario. Ahora, para generar esa hegemonía propia tiene que estar en condiciones de interpretar el aparato económico, tiene que estar en condiciones de darle una dimensión cultural, tiene que estar en condiciones de darle una dimensión ética y desde ahí generar una nueva política. Y esto es lo que hace el neoliberalismo, exactamente eso. El neoliberalismo lo que hace es decir, el capitalismo financiero es lo más necesario. Pero, siendo lo más necesario, tú tienes que convertirte, para acceder a esa necesidad, tienes que convertirte en un homo economicus. Esto es, en alguien que desde el primer momento en que nace ya está pensando en capitalizarse. Y, por lo tanto, determina toda tu eticidad como singular en esa capitalización permanente. Y confía en la gobernanza del Fondo Monetario Internacional o la gobernanza del Banco Mundial, ¿no? Esto es, dedícate a esta eticidad dura y organízate desde este punto de vista como alguien que es el empresario mismo del capitalismo financiero. El neoliberalismo aspira a generar ha leído bien a Gramsci, aspira a generar su propia hegemonía de tal manera que no tenga necesidad del Estado, porque la gobernanza mundial no necesita del Estado, salvo para cuestiones que son pertinentes a su propio esquema cultural. Conviértete en un homo economicus porque es lo único que te dará seguridad y no te preocupes porque el Estado te complementará tu seguridad económica o tu seguridad financiera con su seguridad de policía, ¿no? Desde este punto de vista, el Estado queda reducido íntimamente de nuevo frente al poder no de la sociedad civil ya, sino al poder de una nueva cosmovisión que hace del individuo el sujeto fundamental de la vida económica. Por eso, evidentemente, tiene que comenzar diciendo que su interpretación de la economía clausura la posibilidad de una interpretación contradictoria de la economía. Esa interpretación de la economía es la única interpretación de la economía y todo lo demás puede fundar una nueva cosmovisión, ¿no? La cuestión que tenemos que preguntarnos es que esto atenta directamente a la posibilidad de una noción de eticidad, puesto que diluye la premisa básica de la noción de eticidad hegeliana, que era que la eticidad es un sentido compartido y común de aquello en que consiste nuestra libertad. En el caso del neoliberalismo, esto queda completamente roto en la medida en que la eticidad se reduce a lo que podemos llamar la construcción individual. Ha perdido toda referencia común a la construcción individual del sujeto. Y en este sentido afecta de forma completa a la propia estructura de la historia integral burguesa. Por eso, lo que tiene que hacer ante todo el neoliberalismo es acabar con la propia noción de historia. Darnos un ser humano ahistórico, un ser humano completamente ajeno, ¿no?, a lo que puede ser una historia integral, un hombre que nace de la nada, emerge, pasa su vida capitalizándose y muere fundiéndose su capitalización en la atención de cuidados
para la vejez. El señor Linde, que ha tenido a bien escribirme una carta por el artículo que le dediqué, en el fondo lo dijo con toda claridad. Disuelvan sus patrimonios inmobiliarios y pónganlos en el mercado, y así tendrán posibilidad de complementar sus pensiones. Esto creo que es la última aspiración, convertirnos en seres que venimos de la nada, vamos hacia la nada, nos capitalizamos, gastamos nuestro capital y abandonamos toda noción de común, abandonamos toda noción de aquello que constituye un sentido compartido de libertad, es un sentido comunitario de libertad. Creo que esto es lo que Gramsci representa para nosotros, y la única manera es si estamos en condiciones de cederle al neoliberalismo la interpretación unívoca de la vida económica. Esta es la cuestión. Para mí, lo más relevante de esta cuestión, y quizá con esto, aquí es donde se refería Maite, sí, no estamos en condiciones de poner en circulación, no solo de manera inmediata, cuestiones de eticidad, feminismo, obviamente, sino si estamos en condiciones de disputarle al neoliberalismo una interpretación científica del sistema productivo. Y esto, para mí, fundamentalmente significa vincularlo claramente a ese principio básico de una nueva cosmovisión que tiene que ver con el ecologismo, que tiene que ver con la definición de antropoceno, que tiene que ver con el hecho de que nuestro sistema productivo, así interpretado, ineludiblemente lleva las contradicciones al máximo, lleva las contradicciones al momento del antropoceno, esto de la producción de una entropía ecológica que acaba disolviendo la propia especie humana. En este sentido, creo que la lucha de cosmovisión sigue siendo una lucha importante. Gracias. Sí. Tenemos más o menos hasta las 8:15. Muy bien. Sí. Prisa. Sí. Bueno, nos quería aquí empezar. Yo quiero acabar. Venimos de un congreso sobre Maimónides, como te he dicho antes, entonces hemos cambiado un poco el chip. Pues vamos tomando primero unas cuantas palabras. Muy bien, muy bien. Estamos por ahí al fondo. Sí. Buenas tardes, gracias por la exposición, me ha gustado muchísimo. Gracias. Bueno, me ha interesado, conozco poco a Gramsci, tengo un libro, pero no lo he terminado. Entonces, lo que me ha llamado la atención es que este final, porque ha sido como un río que ha ido fluyendo hacia un lugar magnífico, esta hegemonía que el capital financiero tendría que arrebatarle al Estado, no está ya conseguido a través del fenómeno internetico, el fenómeno de Internet. Yo tendría la sensación de que ya lo ha logrado y que queda la última máscara en la cual no lo sabemos, no lo percibimos tan claramente, pero como si ya hubiera conseguido esta hegemonía. Y ahora tenemos que ver qué hacer con nuestra pequeña y empobrecida sociedad civil en cuanto al fenómeno ético en el que estamos perdidos. No sé qué habría su opinión. Yo creo que una de las necesidades imperiosas del neoliberalismo para constituir lo que podríamos llamar una hegemonía integral, por conseguir es ante todo transformar de manera radical el sistema educativo. Esta es una necesidad, y fundamentalmente el sistema universitario. En la agenda neoliberal, transformar el sistema universitario es completamente necesario, porque es lo único que puede dar las claves para una interpretación alternativa de la dimensión productiva, generar una nueva cultura, Por lo tanto, transformar la universidad en un sentido que acabe de forma radical con el principio básico de Gramsci, que es la historia integral. O lo que podría decir más Weber, la historia social, ¿no? La historia integral en el sentido que acabe con eso. Porque esto es una china en los zapatos para él. Ahora, ¿por qué es una china en los zapatos para él? Fundamentalmente porque esa historia integral
está en condiciones de mostrarnos la profundidad del tiempo, ¿no? Esto es, el hecho, está en condiciones de recordarnos que todavía tenemos estructuras comunes, tenemos estructuras que compartimos, hábitos, culturas populares ancestrales, formas de vida ancladas históricamente. Y algo todavía más complejo de articular aquí, porque nos llevaría muy lejos, que es latencias, elementos latentes, ¿no? Elementos latentes. Se ha visto en la respuesta de Francia al problema de la crisis de los emigrantes, es una respuesta que ha actualizado dimensiones latentes, ¿no? Y que hace que emerjan del fondo histórico, emerjan dimensiones que parecían ocultas. En el caso de Donald Trump ha pasado lo mismo, ¿no? Hay una profundidad histórica de la vida social, ¿no? que emerge en las situaciones de estrés, en las situaciones críticas, y que deben ser estudiados por las disciplinas de ciencias históricas, ¿no? Y esto para el neoliberalismo es naturalmente romper la cosmovisión individualista, ¿no? Del homo economicus que surge de la nada, muere en la nada. Esta teoría antropológica neoliberal no se sostiene si asumimos que nuestro aparato psíquico, nuestra corporeidad, nuestra sentimentalidad tiene dimensiones históricas. Y esto es el problema de su pregunta. Esto es lo que también rompe Internet, en cierto modo. El actualismo del presente. La dimensión de una temporalidad que en el fondo es una temporalidad instantánea, una temporalidad sin antes y después, que es selectivamente afín con esta temporalidad que se quiere construir de la vida humana como algo que no va a ningún sitio, no viene a ningún sitio y desaparece. Internet desde ese punto de vista ya es un primer efecto de la desarticulación de los sistemas psíquicos, por decirlo así, ¿no? Ya es un primer efecto, como es natural, técnicamente intensificado y acelerado por las nuevas formas de comunicación, ¿no? Pero que en el fondo, antes de Internet, ya estaba siendo promovido por las viejas técnicas de televisión o por las viejas técnicas de los medios. O sea, que lo que estamos es una intensificación de una erosión de todo lo que podemos llamar un aparato psíquico que funcione con una temporalidad compleja, ¿no? Y esto es selectivamente afín, claro, con esta nueva concepción, con este nuevo principio civilizatorio basado en el individuo. Licuefacción, han dicho algunos autores. ¿Perdona? Licuefacción. Sí, licuefacción. En el sentido de eliminación de cualquier tipo de estructura previa. Claro, sí. Trascendencia del presente. Sí, claro. Deja de ser contingente. Claro. Pero es más en la medida en que es yo creo que es algo más que esto, en que es una histerización general del aparato psíquico, que lo vemos, ¿no? Es una eliminación de la complejidad elemental de la presencia, la presencia corporal, ¿no? Y naturalmente una transformación radical de la vivencia del deseo, ¿no? Esto, puesto que no hay cuerpo. El cuerpo no funciona ya como mediador del deseo. Pero claro, el cuerpo es lo que tiene historia, no nos engañemos, nuestros cuerpos tienen historia, son la misma representación de que somos seres históricos, ¿no? De ahí la necesidad de ese transhumanismo, ¿no? de una capacidad de una permanente intervención en el cuerpo, una capacidad permanente de rejuvenización lo que sea, del cuerpo, etc. Pero es mucho más preocupante la eliminación del cuerpo como mediador del deseo, ¿no? Como mediador de las relaciones humanas, ¿no? Esto, yo siempre cito esta anécdota de un tipo tan relevante en la agenda mundial como Brzezinski. Brzezinski fue un consejero de seguridad del padre Bush
no del reverendo padre Bush, sino de Bush el padre. En la época inmediatamente anterior a la Guerra del Golfo, estoy hablando de 1995, o en la Guerra del Golfo, ya no lo recuerdo bien. Y en una conferencia en San Francisco, diciendo que en el fondo las previsiones de Keynes pues habían fracasado, ¿no? Porque no habíamos sido capaces de disminuir la población mundial, ¿no? Al ritmo de las innovaciones técnicas, pues reconoció que el sistema productivo mundial, esta es una interpretación fundamental, el sistema productivo mundial podía ser atendido perfectamente con el 25% de la población. El 25% de la población puede mantener el aparato productivo. Claro, ¿por qué? Solo si, o sea, desde el punto de vista de la obtención, de la interpretación específicamente de obtención de beneficio. Y entonces, claro, los otros dijeron, pero ¿y qué hacemos con el 75%? Y él dijo, comida basura y pornografía. En realidad dijo tetas y pornografía y comida basura. Esto es un programa. Enseñar religión a la cuestión. Pero claro, esta es la cuestión, ¿no? La producción de imágenes es delecianamente infinita, ¿no? Aquí estamos... la producción de imágenes es infinita, ¿no? Y ahora, no estamos en condiciones de saber cómo se alterarán los aparatos psíquicos, cómo se alterarán las relaciones humanas después de una juventud atravesada por este consigno. Bueno, y cómo serán los cuerpos. No solo los psiquicos, sino cómo serán los cuerpos después de comer comida barata, comida basura, 20 años y de ver pornografía. Puede ser. Hegemonía conseguida. ¿Perdón? Hegemonía conseguida. Hegemonía conseguida. Eso es lo que quería yo Hegemonía conseguida. decir. O sea, si es cierto, cuadra. Sí, este cuadro. Y si cuadra que la vida educativa desaparece todo lo que tiene que ver con para hacer introducción a la bolsa, racionalidad económica, etcétera, etcétera, pues ya me diréis. Veo por ahí una, no sé si la pino, me parece. No. Sí, allí. Perdona, muchas gracias por la exposición, es tan inquietante como estimulante. No lo veo muy inquietante. Yo me gustaría... Los hombres vivientes, los seres humanos vivientes acabarán encontrando caminos, ¿no? Esto no me cabe la menor duda. A mí lo digo lo intrigante porque siempre que oigo este tipo de exposiciones me surge la duda de que o sea, es necesaria una posición, un lugar desde donde ver esto. O sea, quiero decir, desde dentro es imposible verlo. Claro. Es imposible verlo. O sea, ¿Y de dónde? Claro, pero es que exige un lugar que es difícil de encontrar. O sea, primero porque nadie el entorno no te favorece ese lugar, no hay esas posibilidades. Y quiero decir que, a ver, yo lo resumiría en... O sea, estamos obligados a jugar a la contra siempre. Sí, eso con seguridad. Pero ese lugar, el problema es si estamos en condiciones de mantener todavía un tipo de institución que es completamente fundamental para definir ese lugar, ¿no? Esto lo han visto, yo creo que hay un libro, de un americano, ¿no? Un hombre conservador, ¿no? Pero que se llama literalmente así, la filosofía del no lugar, ¿no? Que no es Auger, no es el francés, No es un antropólogo, ¿no? ¿Qué es? Eso es lo que hacen las instituciones públicas universitarias. Eso es lo que deben hacer las universidades públicas. La pública. En el sentido de que deben generar entornos de libertad y de mirada que no estén atravesados por imperativos sistémicos, que no estén, en términos rumanianos, ¿no? Que no estén atravesados por, sino que asuman
posiciones de riesgo, mirada excéntrica. Pero no nos engañemos. Todas las revoluciones modernas tienen que ver con el hallar una posición excéntrica. Esto es lo que hace Copérnico, esto es lo que hace Darwin, esto es lo que hace Freud, esto es lo que hace Marx, ¿no? Encontrar una manera antiintuitiva, contraria, pero de separarse, de tener una posición excéntrica para mirar desde fuera, ¿no? Esta revolución, que siempre es una revolución teórica, esto es lo que en el momento actual, si no disponemos de instituciones adecuadas, es muy complicado de hacer, ¿no? Es muy complicado de hacer, porque en último extremo esa otra mirada te la da la conquista de una densidad histórica. ¿Cómo mira desde fuera? Mira desde fuera cuando efectivamente ves que todo esto es un proceso histórico, ves que todo esto no viene de ayer mañana, ves que todo esto tiene sus condicionantes, pero para eso requieres tener una mirada separada completamente de todos los actores implicados en la propia construcción de ese principio hegemónico, ¿no? Entonces la universidad es, creo, la universidad pública, la universidad como institución pública es una atalaya para mirar a la contra y por lo tanto para ir a la contra de la hegemonía dominante, siempre. Por eso dice Gramsci que el filósofo que forma parte de una hegemonía verdadera es alguien que está sometido a una permanente revisión crítica. Ahora, esto Gramsci es el primero que sabe que eso se hace desde una institución. Él creía que se hacía desde el partido. Creía esto. Creía en la finalidad del nuevo príncipe del partido. Pero claro, estamos hablando de un partido, acordaos, que con Rossellini estaba en condiciones de hacer películas sobre la historia de la filosofía, que con Pasolini estaba en condiciones de... Estamos hablando de un partido que había permeado, casi como la Iglesia Católica, toda la sociedad italiana. Yo, sinceramente, creo que aquella magnificación del partido ha traído muchos problemas y no creo en esto. Yo creo en una institución pública, no creo en una institución... En el fondo, el partido es una institución pública, pero es una institución pública en la que su propio principio es un principio de formar parte de la lucha interna, ¿no? Yo creo más en esta institución universitaria que en el fondo, en la medida en que nos permita ser independientes de todos los actores, ¿no? Ahora, eso cada día es más complicado, ¿no? Esto parece evidente, ¿no? Lo que pasa es que el capitalismo, una de sus cualidades ha sido su facilidad para cooptar esas posiciones excéntricas. Sí. O sea, ha tenido mucho, o sea, una de sus caras, o que explica su pervivencia es esa capacidad, ¿no? Sí, por su propia estructura contradictoria. Sí, por su propia estructura contradictoria, porque ha dado oportunidad a la creatividad también. Sí, es el lugar. Claro, es el lugar. este es el problema. El problema es que, si somos sinceros, ¿qué tenemos que respondernos ante la oportunidad a la creatividad que dan los partidos? Me gustaría ser tan optimista con la Universidad Pública como eres tú, la verdad. No, claro, yo No, digo, ojalá. A lo mejor la de hace 10 años era así, ¿no? No, escúchame. Es un desideratum, no... Ya es una descripción. te das cuenta que soy un gramsciano existencial, ¿no? Para un campesino corso, ¿qué era lo más grande de su vida? Pues llegar a la vida universitaria, ¿no? Para un campesino andaluz le pasa 3/4 de lo mismo, pero yo no, claro que no soy tan optimista como tú, pero me da igual, o sea, cuando uno habla desde la vida universitaria, no habla para ganar la benevolencia de sus contemporáneos, que esa la tiene perdida, no te engañes, esa la tiene perdida, ¿no? Habla para cuando él ya no esté aquí y sus contemporáneos no puedan dirigir hacia él
la malevolencia, que es lógico en todo sistema también competitivo, ¿no? Pero el universitario verdadero, la benevolencia de sus contemporáneos le importa un carajo para entenderlo, ¿no? Ni siquiera los lee, por ejemplo. No. Lee lo que debe leer. Lee lo que debe leer. Pero no lee para ganar la benevolencia. Un universitario que busca ganar la benevolencia de sus contemporáneos, este no es un universitario. No sé si queda alguno. Bueno, Max Weber lo hizo. Un universitario tiene que ir a nadar contracorriente. No puede ir a favor de la... Este universitario, esto es de mentirijilla. Esto no, así no va. Así no va. No, pero volviendo a lo que comentaban por ahí atrás, yo creo que el sistema sí que ha causado, yo creo que está ya más avanzado en la parte esta que decía, ¿no? Que es una china del zapato y yo creo que exitosamente lo está costando. Pero yo quería volver a la cuestión esta que has planteado entre la revolución activa y pasiva, ¿no? Bueno, claramente tú defiendes que la activa es el camino a seguir. Entonces, yo que te quería preguntar, si la conoces, yo lo verdad que históricamente sé poco, pero en cuanto a la genealogía de esa revolución activa, tú has comentado la burguesa, ¿qué actores y qué mecanismos fueron relevantes? Bueno, yo aquí naturalmente creo que Gramsci no tiene una teoría fuerte de la revolución activa europea, fundamentalmente porque Gramsci mira las cosas como Gobetti, como el propio Croce, desde el punto de vista de lo que es un país católico, como es Italia, ¿no? Por eso Gramsci es tan relevante para Mariátegui, es tan relevante para América Latina, ¿no? Por lo tanto, él no tiene una... él se basa por ello. Sin embargo, él sabe que tiene que ir a Maquiavelo. O sea, sabe que esa revolución activa tiene raíces. Por eso yo no cifro el optimismo o el pesimismo con lo que pasa con mis contemporáneos, ¿no? Que Maquiavelo esté inspirando a Gramsci testimonia que Gramsci se da cuenta que la revolución activa tenía raíces históricas muy profundas. Y esto yo creo que es lo que ven también los grandes teóricos de sus contemporáneos como Max Weber, cuando se dan cuenta que la revolución burguesa, llevado por Jelinek, tiene como origen, como fuerza, la reforma. Jelinek, Weber, Troich van a la reforma, Gramsci va a Maquiavelo, con una pequeña diferencia, ¿no? Que en el fondo Maquiavelo no logra hacer una revolución activa, pero los otros sí. Locke sí. Y la recepción, ¿no? A partir de Voltaire, de todo Locke y de toda la teoría inglesa, y mediante la ilustración, ¿no? La canalización de ese nuevo principio, lleva a la revolución activa, ¿no? Pero estamos hablando de procesos históricos muy lentos, muy largos. Dar una interpretación al capitalismo financiero no es una cosa de mañana, pero ver cómo la estructura mental del antropoceno poco a poco irá permeando la necesidad de dar una interpretación nueva al capitalismo, esto puede durar un siglo, no lo sabemos. Por eso, ser optimista y pesimista aquí es poco relevante. Y creo que esta es la actitud gramsciana. La actitud gramsciana es optimista de la voluntad, pesimista de la inteligencia, pero en el fondo es porque así conocemos mejor los obstáculos. Pero la voluntad trabaja a largo plazo, ¿no? Y yo creo que una de las razones fundamentales de las que, ya se ha ido la señora que hizo la pregunta, pero una de las razones fundamentales en las que estamos midiendo mal los tiempos políticos y los órdenes políticos es que queremos que se muevan al ritmo de Internet. Y esto no funciona. Lo que queremos es justamente darnos cuenta de que necesitamos otra temporalidad, de que necesitamos otra organización del tiempo y otra noción de lo que es un efecto. Y tal vez también otros filósofos, ¿no? De tipo, planteabas antes, ¿no? ¿Quién?
que la filosofía fue clave para Claro. inspirar a la sociedad civil. Claro, pero si llevamos 60 años dando una filosofía que en el fondo sirva al neoliberalismo bajo la rúbrica de ir en contra del neoliberalismo, pues bajo la crítica bajo la crítica al capitalismo, no hacemos sino hacer filosofías que desmontan toda la estructura histórica, que quieren liberarnos de la historia, que quieren liberarnos de la temporalidad, que quieren liberarnos y que quieren meternos en una estructura esquizoide, antiedípica, etcétera, etcétera, pues naturalmente, sí, la filosofía, o es que es un azar que esa filosofía esté propiciada por la Academia Norteamericana. Sí, efectivamente la filosofía que tenía que estar en condiciones de hacer esa crítica es la que está dando elementos para la deconstrucción radical del mundo histórico. Si desde Heidegger no hacemos otra cosa más que intentar liberarnos de la historia, entonces estamos auxiliando al neoliberalismo de un modo directo. Y yo por eso reclamo otro tipo de intelectuales, por eso yo no puedo sumarme a la moda de que hay que interpretar a Gramsci desde Deleuze, ¿no? Pero por el amor de Dios. Si queremos destruir a Gramsci, hagámoslo. Pero si queremos tener un chispazo de aquello en lo que Gramsci creía y aquello que Gramsci deseó decirnos, entonces tenemos que plantar reservas y distancias respecto de estas fusiones. Tú estuviste en mi exposición en el Congreso Foucault, ¿no? Que me irritó profundamente porque intentar incluso, ¿no? Decir que, en fin, que la ontología súper especulativa de Deleuze en el fondo puede trazar puentes sobre los tipos que han querido hacer historia social o que han querido hacer Foucault en cierto modo también, ¿no? La noche en la que todos los gatos son pardos, eso debemos dejarlo un poco al lado. Ahora, si no nos salimos de la época del presente, ¿cómo lo hacemos? No lo podemos hacer. ¿Y si no han sido los filósofos y los economistas? ¿Perdón? ¿Y si no han sido los filósofos y los economistas, por ejemplo? ¿Y si lo han hecho juntos? Los que han planteado juntos. Y te propongo en el sentido alterno entre Keynes y Beveridge. Porque ha sido demasiado difícil al final. Yo todavía te diría, quizá ha habido, digamos, una etapa de reactivación proactiva, de revolución activa, que tiene que ver básicamente con el estado de bienestar. Que tiene que ver, digamos, con esa reasunción de los elementos de construcción de una sociedad. No, porque el estado de bienestar es la manifestación final de la revolución pasiva. 50, 60 años de revolución. De revolución pasiva, sí. Racionalización como revolución pasiva. Sí, pero también tiene una sociedad civil, que es una ética del trabajo transformada. Oh, por supuesto, Mario, por supuesto, una revolución pasiva implica el reconocimiento de que hay lucha de clases detrás, claro. Pero el problema es que el neoliberalismo está pasando a la fase de revolución activa. Esta es la cuestión. Y por lo tanto... Y fracasando con ello. Fracasando y también haciendo fracasar la revolución pasiva, propia del estado de bienestar. Por lo tanto, esto no es ni... Es verdad que estamos en un momento determinado, estamos en un empate catastrófico, por decirlo en términos... No, la palabra... Nunca han sido tan conscientes... La palabra es de Gramsci, la palabra es de Gramsci. Nunca han sido tan conscientes de la crisis, claro. Nunca. Sí. Y en cambio han sido incapaces en absoluto de subsumir la crisis Sí. en un elemento de reactivación. Sí, pero en último extremo no han cedido. La forma en que han salido de esta crisis, sabemos cuál es. La financiación de la economía no ha funcionado. No ha funcionado. Nunca ha habido más dinero que en estas. No ha funcionado, lo cual testimonia que eso tiene que ser reinterpretado, claramente. Eso tiene que ser reinterpretado. No solo tienen que ser reinterpretadas las energías limpias, no. El capital financiero tiene que ser reinterpretado, y de hecho ya lo está haciendo. Pero de entrada la reacción, ¿cuál ha sido? Una crisis de autoridad y poner a Donald Trump encima de él. O sea, en último extremo... La dividen otro tipo de autoridades, multinacionales, por ejemplo, en sentido estricto, como puede ser Europa. La construcción de Europa no es eso, no es un auténtico proyecto neoliberal de reconstrucción de los estados plurinacionales. Yo creo que en su origen la construcción de Europa es la búsqueda de una salida de la revolución pasiva sin necesidad de volver al escenario imperial, lo cual es un avance.
Esto es una revolución pasiva en la que los estados que podían haber, que estaban disputándose, por eso al final Inglaterra se queda fuera, porque Inglaterra sigue siendo un imperio. Esa revolución pasiva es una manera de mantenerla sin necesidad de ir a un principio imperial. De nuevo, esto significa sin un principio de armamento, sin un principio de prestigio, sin un principio de... Evidentemente, creo que el problema de Europa es que no está en condiciones de transformar esa revolución pasiva en una revolución activa, de generar un nuevo principio interpretativo del capitalismo, de generar un nuevo principio de necesidad, de generar un nuevo principio de libertad y de generar una fuerza política. Esto es, no está en condiciones de utilizar todavía el hecho bien sencillo de que Europa tiene todavía la memoria de la lucha de clases, tiene todavía la memoria del estado de bienestar, no está en condiciones. Hay en Alemania intentos, pero no está en condiciones de que esto brote en un nuevo principio civilizatorio, en un nuevo principio de qué hacer con el sistema productivo. Y creo sinceramente que si Europa no es capaz de hacer eso, no lo va a hacer nadie. Esto lo creo. Esto lo creo. Y que ya es mucho no encontrar una salida que pase por la militarización, etcétera, que es la salida que está encontrando de nuevo Estados Unidos. Se engañemos. Ahora, Alemania, en cierto modo, tiene un problema fundamental, que es que eso lo puede hacer Europa solo si lo hace también Alemania. Alemania tiene una situación paradójica, porque la historia es así de compleja, de que para activar esa densidad histórica es el peor país, porque tiene que poner en circulación elementos que hacen estallar chispas. Sin embargo, puede comenzar a hacerlo. Imaginaos, ¿no? La serie Babilonia-Berlín, si no la han visto ustedes, mírenla. Es una serie que surge cuando Alternativo por Alemania empieza a despuntar y entonces tienen que producir su propia revisión de lo que fue la República de Weimar. Y es una serie importante porque muestra que ¿qué decir de desorden? ¿Queréis saber lo que era el desorden? Ir allí. O la temporada 5 de Homeland, ¿no? La temporada 5 de Homeland, desde ese punto de vista, es una... Porque antes he dicho, la vida universitaria sí, pero también, al final, la vida cultural acabará generando cosas. Pero la temporada 5 de Homeland es claramente una alusión permanente a lo diferencial de Europa, ¿no? Si vemos esa temporada nos damos cuenta cómo Europa evidentemente es un campo de juego de Rusia y de Estados Unidos, ¿no? La temporada 5 te dice que la penetración de los servicios secretos rusos no proceden de ahora, sino que proceden de hace mucho tiempo, y que el campo donde se ejecutó fue en Berlín, pero al mismo tiempo te dice que aquello es otra sociedad donde hay sociedad civil diferente del Estado. Hay sociedad civil diferente del Estado. Y curiosamente, Otto, no recuerdo el apellido, pero que es un gran apellido, pone toda su fortuna al servicio de la generación de sociedad civil, con todos sus elementos de diferenciación del Estado, en el sentido porque es fuerte, justamente porque sabe que todo ese dinero fue producido bajo el régimen nazi. Pero claro, esto se requiere una entidad moral y una capacidad de eticidad muy fuerte, asumir esta culpa y dirigirla productivamente para generar sociedad civil. Esto, ahora, evidentemente, de este tipo de herramientas estamos hablando, si no, la cosa no funciona. Esto se vio muy bien en la película, porque en el fondo la universidad tiene que ver que la industria cultural, determinada industria cultural, es su aliada. Acordaos La vida de los otros, ¿no? Aquella película fantástica sobre la DDR,
¿Qué mostraba aquella película? Mostraba que existe todavía una memoria de la sobriedad, una memoria del anticonsumismo, una memoria de Brecht, una memoria de esa Europa decente. Y esto, claro que tenemos que reivindicar. Pero esta es la grandeza de Gramsci. La universidad no puede enfrascarse en una especulación completamente paranoide. Tiene que hablar el lenguaje de su contemporáneo, que es el lenguaje de su cultura. Y si no estamos en condiciones de esa cultura, traducirla en términos que generen percepciones comunes, juicios comunes, eticidad, etcétera, etcétera, entonces no es un asunto de siglos, será un asunto de milenios. Sí, me voy. No, ya, que como dice, no, tengo que ir, que me esperan ahí, tengo que ir, bueno, da igual. Muchísimas gracias.